Bueno, continuando con la explicación, como habíamos hablado, el esquema director del área metropolitana es de reciente aprobación, apenas en el año 2016, y prevé, digamos, una visión de crecimiento, desarrollo y ordenamiento para el área metropolitana hacia el año 2030, que justamente coincide también con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Eh, el proceso de elaboración de este nuevo esquema director fue un proceso de aproximadamente 3 años, iniciando en el 2013, que fue lo que OPAMS cataloga como el momento 1, que fue básicamente la preparación y el desarrollo de un diagnóstico que comprendía tres aspectos o dimensiones: la dimensión urbano-territorial, la dimensión socioeconómica y la dimensión biofísica. El segundo momento, ellos lo identifican en el 2014 como el desarrollo de un diagnóstico estratégico para identificar problemas, potencialidades y dibujar el escenario actual de crecimiento y, por supuesto, establecer las previsiones y los diferentes escenarios que se pudiesen establecer en ese proceso de tiempo establecido hacia el año 2030. Y la parte prospectiva, que justamente es el desarrollo de la visión de desarrollo y afinar básicamente esos escenarios, pero principalmente ese escenario posible de desarrollo de las apuestas estratégicas que se estaban planteando. Durante el año 2015 y 2016 es el momento 3, que básicamente es la propuesta. Para ello plantean el análisis de corredores urbanos y los lineamientos normativos en cada uno de esos territorios y, por supuesto, a nivel de la zonificación general de usos de suelo. Y también establecen un banco de proyectos, ¿verdad?, que ellos lo catalogan en 3 categorías. Me imagino que en relación a la importancia estratégica que tienen. Todo esto estuvo amarrado a actividades participativas y a la evaluación ambiental estratégica, que establece la obligatoriedad en todo tipo de estos instrumentos. Y en el 2016, pues es el momento de la aprobación, por medio del cual el Consejo de Alcaldes del área metropolitana da, digamos, el visto bueno y se procede a la publicación en Diario Oficial para convertirlo en un instrumento de aplicación normativa ya con todas las de ley, como se conoce. ¿Cuál es el objetivo de este esquema director? Pues básicamente reorientar la actual tendencia de desarrollo territorial expansivo del área metropolitana hacia un modelo más compacto, propiciando la consolidación en altura y la utilización adecuada y sostenible del suelo. Pues básicamente también, como todos conocen, ya el área metropolitana está en su punto límite, por decirlo de alguna forma, tiene pocas zonas de expansión urbanística, y las zonas hacia el norte y hacia el sur pues son zonas muy complicadas, no solo por las variables de riesgo, sino también por condiciones ambientales, ¿verdad?, de temas de recarga acuífera, por ejemplo en el volcán de San Salvador, o condiciones de riesgo en la zona sur de la carretera al Puerto de la Libertad. ¿Cómo pretenden desarrollarlo? Pues las principales apuestas es basados en cómo debería funcionar la ciudad. Para ello se utiliza este modelo de crecimiento, de desarrollo conocido como transecto, que precisamente lo que pretende es consolidar un crecimiento muy denso, tanto poblacional como constructivamente, hacia las zonas centrales de la ciudad o los principales ejes de desarrollo, y paulatinamente, en la medida que se aleja de la zona urbana y que se expande hacia zonas de importancia ambiental o por riesgos, pues la densidad poblacional vaya disminuyendo, pero también la densidad constructiva. Este modelo pues es un modelo teórico que tiene que ser aplicado en función de las características de cada uno de los territorios o los ejes en los cuales se va a desarrollar. También se incorporan variables, como variables el tema de movilidad sostenible, el tema de lograr una mixtura en los usos de suelo, ¿verdad?, dejar ese patrón expulsor, generador de gentrificación, ¿verdad?, que expulsa básicamente de territorios o de zonas comerciales a la población, y lo que se pretende es lograr una combinación de usos, lograr la densificación
principalmente en altura de la ciudad, y por supuesto también la recuperación, por qué no decirlo, también la incorporación de nuevo espacio público. Para ello, pues también se tienen otros instrumentos dentro del sistema de planificación metropolitana. Eso que veíamos era, digamos, el marco general, ¿verdad?, que establece la normativa. Ahora vamos a entrar en el detalle de lo que son los planes parciales, pero previamente es importante ver a partir del diagnóstico desarrollado para el esquema director cómo están compuestos esos 610 kilómetros cuadrados del área metropolitana, que equivalen al 3% del territorio nacional. Ahí nos dice, varían un poco si se fijan con los datos que les di anteriormente de la zonificación ambiental que trabajó el Ministerio de Medio Ambiente. El porcentaje de zonas no urbanizables disminuye a un 46,1%, el territorio urbano casi el 29%, las zonas urbanizables o de expansión solamente son un 4,1% de todo el territorio, que están concentradas principalmente en la zona norte, que justamente este perímetro que ven acá es lo que se ha desarrollado un plan parcial El Ángel, ¿verdad?, que tiene mucho, digamos, de ese 4%. De ahí hay otras zonas en Tonacatepeque, ¿verdad?, por las mismas características, en la zona de Nejapa, y parte también del municipio de Antiguo Cuscatlán, que es justamente una de las zonas que 3 de los grupos van a trabajar en esta parte. Y esta porción de acá, que es el último crecimiento que se ha dado en la zona de Santa Tecla, y de ahí consolidar pues algunos vacíos urbanos que han ido quedando. Si se fijan, el crecimiento hacia la zona oriental del área metropolitana es mínimo, principalmente por las condiciones y tipos de suelo y riesgos que se tienen en esta zona, lo que conocemos como el tema de las cargas. Y bueno, a nivel general, únicamente el 21,1% del territorio del área metropolitana se conserva con esas características de rural. Entonces, ya entrando en materia, ¿cuál es el marco legal y normativo vigente para el tema de los planes parciales? Pues básicamente el primer artículo que está relacionado con este tipo de instrumentos está en el capítulo 2 del marco técnico. El artículo 13 habla de que el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial podrá contener, además en forma integrada o separada, planes parciales para el desarrollo urbano y rural de sectores específicos. Entonces este es, digamos, el primer artículo donde aparecen mencionados la figura de plan parcial, y en el artículo 27 habla de que toda persona, sea natural o jurídica, puede elaborar un plan parcial. Este plan parcial se menciona también que puede tener modificaciones al plan metropolitano de desarrollo o a ese esquema director cuando considere que ese es de mayor beneficio o rentabilidad. Si se fijan, pues tiene un fuerte componente orientado más al tema de rentabilidad económica y no tanto a un tema de protección. Eso ha ido avanzando, pues, y el esquema director ha tratado de recoger y equilibrar esas dimensiones o esos enfoques. De ahí habla de que la aprobación del plan parcial elaborado por el interesado deberá seguir los mismos trámites de aprobación establecida por ley. ¿Qué significa esto? Que cualquier plan parcial tiene que pasar por procesos de participación y consulta, por procesos de coordinación con la misma municipalidad, y ese instrumento pues únicamente puede ser aprobado por parte de las municipalidades competentes o respectivas donde se ubique el plan. Pasando ya, eso es en cuanto a ley, pasando ya al reglamento, a la ley de desarrollo y ordenamiento del área metropolitana, el artículo 22 habla de la división del suelo urbanizable programado. Y ahí se menciona que la división del suelo urbanizable programado en bloques podrá establecerse de forma tal que estos constituyen unidades geográficas y urbanísticas que permitan un desarrollo adecuado en planes parciales. También habla de que cada bloque o cada porción de ese territorio que se establezca pues, va a estar sujeto a un plan parcial cuya ejecución se realizará en uno o varios polígonos. Y también se habla de que los terrenos incluidos dentro de cada sector, con base a las características particulares de esa zona, estará delimitado por situaciones de planeamiento existente.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues básicamente, así como lo que veíamos en la zona norte, pues es un área que se prevé ya que va a tener un crecimiento del área metropolitana, que no tiene infraestructura ni servicios existentes y que va a transformar básicamente una zona rural en una zona urbana. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? En cuanto a esa delimitación por cuestiones de planeamiento existente. También menciona de que cada bloque tiene que tener las dimensiones necesarias para permitir la reserva de las dotaciones previstas en el reglamento. O sea que a la hora de hacer el análisis hay diferentes criterios que se deben tomar en cuenta para definir cuál va a ser el área de intervención o de delimitación de ese plan parcial. Y en el artículo 31, en el capítulo 3, este reglamento tiene un capítulo particular para todo lo que son los planes parciales. Partiendo del artículo 31, que habla de los objetivos de este, que es básicamente desarrollar el esquema director mediante la ordenación detallada y completa de una porción de suelo urbanizable, ya sea este de un polígono o un bloque. Entonces, si se fijan, ya está bien definido y catalogado, pues básicamente qué es lo que se va a desarrollar con estos planes parciales y establece ya un índice que los pueden revisar ustedes a nivel del reglamento, que se los voy a colgar en el aula virtual, y ahí pueden observar que hay 21 artículos relacionados a este capítulo, donde habla de los objetivos de la aprobación, cuáles son las determinaciones generales, los programas de actuación, el tema de definición de densidades, cómo se asignan los usos pormenorizados, habla también de los sistemas de espacio público, espacios libres como les denomina, del establecimiento de las áreas destinadas al tema de equipamientos, al tema de trazado de la red vial, etcétera, etcétera. Entonces, con esto pues ya ustedes pueden hacer una revisión más detallada y poder observar qué es lo que la legislación del área metropolitana establece para este tipo de instrumentos. Cabe mencionar que en la legislación nacional, aparte de lo que les mencioné del artículo donde aparece la figura de planes parciales, no existe un desarrollo de este tipo. Básicamente este nivel de detalle únicamente lo tiene el reglamento del territorio metropolitano. Otro aspecto quizás importante mencionar es el artículo 46, siempre dentro de ese bloque, que habla de los contenidos de los planes parciales, de los planos del plan parcial, ¿verdad? Eso es nada más una guía que ustedes pueden tener, ¿verdad? Donde se habla que tiene que tener una zonificación con la categorización de usos pormenorizados, donde esté el sistema de espacios públicos, áreas verdes, etcétera, red vial, abastecimiento, básicamente lo que veíamos, pero también habla de que los planes parciales tienen que desarrollar el plan de etapas de cómo se van a ejecutar. Y el plan parcial también tiene que incluir todos aquellos planos que se consideren necesarios para su mejor definición. O sea que ahí lo deja abierto, digamos, a que se pueda dar un mayor detalle. Y por último, lo que les quiero mencionar de manera explícita es que también ese capítulo habla de la importancia del estudio económico y financiero para justamente financiar las obras y proyectos que estén contenidos en estos planes parciales. Y ahí habla de dos cosas. Uno es la evaluación económica de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio, ¿verdad? Ahí se hace referencia a otros artículos de ley y reglamento. Y el 2, la determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar. Recordemos que estos son esfuerzos público-privados, no necesariamente es únicamente inversión privada o pública. Entonces, en este sentido, pues esto es básicamente el contenido normativo donde aparece esta figura de plan parcial que ustedes, como les mencionaba, pueden revisar a nivel de mayor detalle para que tengan una referencia más clara de este tipo de instrumentos.